Muy buenas tardes. Empezamos un programa exclusivo en Generando Criterio, porque obviamente tenemos un interesantísimo entrevistado, que es el invitado del día de hoy, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es abogado, politólogo, además analista político y exministro de la presidencia en Bolivia. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acceder a esta exclusividad de entrevista en Generando Criterio por Televisión Andalucía. Encantado, señor Evia, un saludo a usted, un saludo afectuoso a toda la importante audiencia, a Tarija y a todo Bolivia. Gracias, doctor. Bueno, en realidad hoy nos trae un encuentro muy importante porque ya nos estamos acercando a las elecciones nacionales y es importante analizar a detalle cada cosa. Y no nos podíamos olvidar, obviamente, todo el mundo habla de la crisis económica, de la crisis de la pandemia, de la salud, todo eso, pero muy pocos han analizado la crisis institucional. Realmente una cosa que deja mucho que desear porque no solamente es algo que aqueja a Bolivia, sino también, según el análisis, el artículo que me ha gustado mucho leerlo, por cierto, del doctor Sánchez Berzaín, donde menciona con claridad que el Poder Judicial, uno de los principales órganos del Estado o poderes del Estado, estarían pues sometidos prácticamente a los poderes de gobierno. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, esto no solamente pasa en Bolivia, sino pasa en otros países de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en relación a esto? ¿Por qué nadie habla o nadie le interesa todavía, y me refiero a los candidatos que hoy tenemos en Bolivia, nadie habla de este tema tan importante? A ver, hablemos primero del tema electoral en Bolivia. En Bolivia lo que vamos a vivir el 18 de octubre es una nueva elección en dictadura, porque solo hay dos maneras de enfocar una realidad en la situación que vive las Américas en el siglo XXI. Una es los estados con democracia y otra es la de los estados bajo el sistema dictatorial. Evo Morales ha montado una dictadura en Bolivia a partir de su llegada al poder, pero la ha institucionalizado, la ha, entre comillas, pseudo legalizado cuando promulga la denominada Constitución del Estado Plurinacional, que no es otra cosa que el Estatuto de la Dictadura en Bolivia. Eso que llaman Constitución del Estado Plurinacional ha liquidado el voto universal en Bolivia, porque el voto universal está basado en la igualdad de los ciudadanos, y en Bolivia no hay igualdad de los ciudadanos. Esa Constitución ha liquidado los derechos y garantías fundamentales del pueblo boliviano. Esa Constitución ha establecido privilegios para grupos sobre los cuales Evo Morales tiene influencia y control bajo un sistema colectivista que es fascista, dando representación en el poder legislativo, dando acceso a posiciones en el poder judicial a grupos que son controlados corporativistamente por parte del dictador. Esa Constitución ha hecho desaparecer el principio de irretroactividad de la ley para generar un sistema de persecución política que ha llevado a Bolivia a tener a más de 1.200 exiliados políticos, centenas de presos políticos y miles de perseguidos, porque se ha usado el sistema de justicia y todavía se usa como mecanismo de persecución política y como instrumento de manipulación por parte de la dictadura. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la elección en Bolivia? Si en Bolivia no hay respeto a los derechos fundamentales, por esto que le acabo de describir, si en Bolivia no hay vigencia del Estado de Derecho porque no rige la ley, rige el estatuto dictatorial y la voluntad y la impunidad del sistema que montó Evo Morales. En Bolivia no hay división e independencia de poderes, el poder ejecutivo está en manos del grupo de Yanine Áñez, en parte, pero la asamblea, que es el poder legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los tribunales electorales departamentales están todos en manos de la dictadura. La fiscalía está en manos de la dictadura, o sea, les estoy dando datos y hechos concretos, o sea, no hay división e independencia de poderes. Y con esos elementos, ¿usted cree que va a haber una elección libre y justa en un país que no tiene voto universal, que tiene un padrón electoral que es el mismo de octubre del 2019, con el que Evo Morales hizo el fraude electoral que motivó su renuncia, con un sistema en el cual es
Evo Morales tiene incluido más de un 10% de fraude con duplicaciones y manipulaciones en el registro por manejo arbitrario del registro civil, del sistema de identificación en Bolivia, y además de eso tiene la posibilidad de manipular el voto en el exterior, siendo su principal centro de manipulación la Argentina, donde él está ahora. Entonces, en ese escenario, lo que vamos a tener el 18 de octubre, a lo que va Bolivia, es a una nueva elección en dictadura. Y la característica de la elección en dictadura es que el ciudadano vota, pero no elige. Todo está hecho para que el candidato de Evo Morales, en la primera o en la segunda vuelta, diga que ha ganado las elecciones, perpetúe el sistema dictatorial que nunca se ha ido de Bolivia, porque le quiero reiterar el concepto que de Bolivia en noviembre del 2019 ha salido el dictador, pero la dictadura sigue, porque la dictadura es un sistema, la dictadura es esto que estoy describiendo, y mantengan su sistema dictatorial y faciliten el retorno de un criminal impune que es Evo Morales, que está simplemente esperando que esto se cumpla en su refugio en la Argentina. O sea, mi afirmación sobre el tema de las elecciones es que Bolivia está siendo llevada además por la fuerza, porque la fecha de las elecciones ha sido fijada después de 2 semanas de actos criminales, de bloqueos en plena pandemia, de bloqueos al oxígeno, a los combustibles y al alimento de los bolivianos para fijar esa fecha. Está siendo llevada a una elección en dictadura, en la cual todo está hecho para que la dictadura se mantenga y para que el candidato de la dictadura gane, entre comillas, la elección. Perfecto, No es una doctor. elección en democracia. Perfecto. Ahora, doctor, con todas esas características que usted acaba de mencionar, ¿por qué ningún candidato opositor hace mención de esto? ¿Por qué ningún candidato opositor menciona dentro de sus propuestas? A ver, yo no sé, si yo fuese candidato mínimamente, prometería pues la abrogación o derogación de la 0084, sin ir muy lejos. Pero además hay otras cosas más que deberíamos o deberían los opositores planear con precisión dentro de sus propuestas electorales. ¿Por qué ningún candidato opositor habla de esto, doctor? Bueno, porque en Bolivia lamentablemente la oposición es funcional. ¿Qué quiere decir oposición funcional? Es la oposición de mentira que ha estado operando durante los 14 años de la dictadura de Evo Morales. El tiempo que Evo Morales ha estado detentando la jefatura del Estado que él mismo ha creado un sistema de opositores complacientes, unos opositores de mentira. Mientras había más de 1.200 exiliados por las persecuciones políticas de octubre del 2003, del Hotel Las Américas, del Porvenir, de la Calancha, por la masacre de Cochabamba, todas generadas por Evo Morales, mientras había más de 1.200 exiliados políticos, de los cuales más de la mitad todavía siguen, perseguidos por el aparato de control de la justicia de Evo Morales, mientras habían centenas de presos políticos y miles de perseguidos, había una oposición que en Bolivia le entregaba a Evo Morales una constitución fraguada en base a una ley de reforma constitucional falsificada del año 2004, en base a una asamblea constituyente sin ningún valor legal que perdió su competencia, además inexistente después del primer año en Sucre, después de la masacre de la Calancha en un cuartel de Oruro, y que mandó un texto de constitución que no es siquiera el que han aprobado. Había una oposición funcional que hizo una ley infame diciendo, atribuyendo al Congreso los derechos del pueblo para modificar el texto de esa ya malhadada constituyente del cuartel de Oruro. Y esa gente llevó a Bolivia a un referéndum para hacer creer que eso tenía valor. Esa oposición es la misma que hoy día tienen los candidatos. Si cuando se aprueba la constitución de Evo Morales, la oposición tenía 14 de 27 senadores. 13 eran del partido de Tuto Quiroga, el presidente de esa constituyente, el presidente de ese Senado era Óscar Ortiz, y el voto número 14 que hacía la mayoría era un partidario de Samuel Doria Medina, y transaron con Evo Morales y le entregaron la constitución. Entonces, esa oposición funcional hoy día es la que ha puesto los candidatos, si los nombres se repiten. ¿Quién le ha firmado los 2 decretos de amnistía a Evo Morales para cubrirlo de los crímenes y mantenerlo impune hasta ahora con octubre del 2003? Carlos Mesa.
y ha sido su vocero, ha sido parte del sistema en los 14 años de la dictadura, terminando con el bochorno de La Haya, donde a Bolivia le hicieron creer que se podía recuperar el mar y en verdad lo volvieron a perder. Hay que nomás mirar cuál es la foto de La Haya para darse cuenta que está Evo rodeado de sus opositores funcionales que hoy día son candidatos. Entonces, ¿cómo esa gente que ha formado y que forma parte del sistema de la dictadura, que ha permitido que Evo Morales suplante la república, esa gente que cuando el movimiento social boliviano en octubre y noviembre del año pasado, la resistencia civil pedía la salida del dictador, ellos pedían negociación. El dictador ha salido de Bolivia por un esfuerzo cívico boliviano y por la gran conducta de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas, que han protegido al pueblo que expresaba un repudio al dictador Evo Morales, que ha terminado renunciando. En ese escenario, que no cumple un año de esta historia que estoy recordando a Bolivia y al mundo, en ese escenario se esperaba que la gente que formó parte de la oposición funcional en esos casi 14 años deje de ser funcional. Y eso se expresa solo de una manera, haciendo transición de la dictadura a la democracia. Y se esperaba que la senadora Yanine Áñez, funcional en la dictadura, sea la presidenta que ejecute el proyecto de transición a la democracia. Y así empezó, pero después abandonó eso. Se lanzó a ser candidata a ella misma, aprovechando la Constitución y la ley de la dictadura, y todo quedó en el marco de la dictadura. Porque lo primero que hay que hacer para salir de la dictadura es romper la estructura jurídico-constitucional que la sustenta, reconociendo la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia. Y esa es la gran deuda que tiene Yanine Áñez con Bolivia. No ha ni siquiera empezado el proceso de transición y después ha quedado atrapada en el proceso de continuismo dictatorial y está llevando al país a una elección en dictadura donde ella es candidata, porque bajo la Constitución de la República el presidente en funciones no puede ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos unos candidatos que son parte del sistema. El candidato de la dictadura, que está encargado de sostener la dictadura como sistema y de tratar de llegar a retomar la cabeza del Poder Ejecutivo como presidente, que es Arce Catacora, y los candidatos que no han querido dejar de ser funcionales y que se mantienen en el sistema de la dictadura, peleando por un segundo lugar con el denominado voto útil, que debería llamarse más bien el peor es nada, porque están pidiendo que la gente vote, no importa por quién, simplemente a costa de impedir que el candidato de la dictadura llegue, cuando en verdad lo que están haciendo es sostener el sistema dictatorial. Y la pregunta de usted es buena, ¿por qué ningún candidato habla lo que hay que hablar? ¿Por qué nadie habla de cesar la dictadura? ¿Por qué nadie habla del proceso de transición a la democracia que empieza restaurando el Estado de Derecho y reconociendo la vigencia de la República y de su Constitución, que es la Constitución del año 67, reformada en el 94? Y yo creo que todavía estamos a tiempo, señor Evia, porque en el conjunto de esos candidatos que le están haciendo el juego a la dictadura, tiene que haber alguien todavía que pueda reaccionar y que, retomando las banderas de noviembre del año pasado, la situación de reclamo de la resistencia civil boliviana, le ofrezca a la gente que si llega a la presidencia va a empezar un verdadero proceso de transición a la democracia. Porque Claro. si llega a la presidencia, cualquiera de los opositores funcionales hoy día van a cambiar, van a reconocer la vigencia de la República, van a cesar el narcoestado, van a terminar con la persecución política y el control de todos los poderes del Estado que tiene la dictadura, incluido el Poder Judicial, van a reponer las garantías. No pueden hacer nada de eso, porque están yendo a una elección entrampados, encadenados en el sistema de la dictadura. Esta es una elección más en dictadura en la cual, por la crisis de la pandemia, por la crisis económica, por la angustia del pueblo boliviano, están engañando al pueblo boliviano para llevarlo a una elección para escoger qué. A ver, la pregunta es que yo dejo para el pueblo boliviano: ¿qué va a elegir el pueblo boliviano el 18 de octubre? Un nuevo presidente, un nuevo títere del sistema dictatorial, sea el que fuera. ¿Qué diferencia va a haber entre Arce Catacora, que es el representante de la dictadura,
que con sus votos va a sostener el sistema dictatorial, y cualquiera de los otros opositores que va a llegar para ser esclavo de esa mayoría, para estar sometido por el Poder Judicial de la dictadura, para estar manipulado y amenazado por el Tribunal Constitucional de la dictadura y para estar sujeto a lo que quiera hacer la Fiscalía General de la dictadura. Ya lo está probando Yanine Áñez. ¿Qué diferencia va a pasar con el próximo si es que llega uno de los funcionales y no llega el candidato de la dictadura? Exacto, porque a mí me preocupa muchísimo, analizando las propuestas de los candidatos, que ninguno haga referencia con relación de cambiar el sistema en el cual nos encontramos. Al parecer, los candidatos quieren seguir jugando con las mismas reglas del gobierno de 14 años, y ahí yo no encuentro diferencia alguna. Efectivamente. Mire, déjeme hacerle un apunte sobre el particular, señor Evia. El eje de confrontación que plantea esta elección en dictadura es un eje simulado, donde están hablando de cosas que en verdad no interesan al pueblo para salir del gobierno interino. Lo que hay que hacer con esta elección, a un mes y pocos días de que se celebre, es instalar el verdadero eje de confrontación. El verdadero eje de discusión en esta elección tiene que ser si Bolivia va a permanecer en la dictadura y el narcoestado o Bolivia va a recuperar la democracia y la república. Esa es la confrontación. Y en este momento todos los candidatos están militando en el sistema dictatorial. Yo creo que si aparece un candidato que tome la bandera de noviembre, ese es el candidato que puede cambiar el eje de confrontación y llevar a Bolivia a la situación de iniciar un proceso de transición a la democracia. Porque aquí, de transitar a la democracia, cero. No se va a la democracia con la constitución de la dictadura, con los jueces de la dictadura y en unas elecciones de la dictadura. Excelente. Ahora sí me queda más claro, porque prácticamente yo estaba muy sospechando ya de que aquí yo me estaba imaginando de que prácticamente los candidatos no están dando con la solución de fondo, solamente con las de forma, porque todo el mundo está hablando de la crisis económica y todas las propuestas están en relación a la crisis económica, pero ninguno con la crisis institucional. Mire, déjeme explicarle algo sobre la crisis económica. Primero, la crisis económica tiene dos elementos. Tiene 14 años de desgobierno, corrupción, endeudamiento extremo y liquidación de una posibilidad extraordinaria que tuvo Bolivia de hacer inversión y desarrollo. Esa es la herencia que ha dejado el dictador Evo Morales y que nadie la ha puesto en evidencia. Porque lo primero que tenía que hacer el gobierno interino, por interino que sea, era una auditoría, y hasta hoy día no sabemos cuánto le debe Bolivia a la China. Hasta ahora no sabemos cuánto es la deuda interna de Bolivia, cuánto se ha gastado Evo Morales de los fondos complementarios, cuánto se ha gastado de las AFPs, cuánta plata de la seguridad social ha cambiado por bonos del tesoro que son papel mojado para tomar la liquidez y gastársela. O sea, la crisis económica tiene un elemento de herencia que está siendo objeto de impunidad porque los opositores no la están destapando. Y tiene un elemento de emergencia que es el tema que ha traído la pandemia del coronavirus. Y por ambas razones, lo que le viene a Bolivia es una crisis muy grande. Es una crisis en la cual el país el próximo año tiene que empezar a pagar la deuda externa que ha contratado Evo Morales y tiene un déficit en la balanza comercial, tiene un déficit en el Producto Interno Bruto y tiene una caída casi del 12% en lo que es el sistema económico. O sea, la crisis está. Y para afrontar esa crisis, primero se necesita democracia, se necesita institucionalidad, se necesita libertad y se necesita unidad nacional. Y eso no ha de haber mientras no se restituya la república, el Estado de Derecho y las leyes de la democracia. Eso no se puede hacer en dictadura. Por eso es que Arce Catacora quiere tomar la cabeza del gobierno para tapar todos los crímenes y buscar por medio de sofismas, mecanismos con los cuales, como el cuento de su canasta familiar de 100 pesos, pueda seguir arrastrando el sostenimiento de la impunidad de 14 años de robo, de corrupción, de narcoestado, de tráfico y de explotación y regalo de los recursos naturales de Bolivia. Perfecto. Doctor, ya para ir concretizando esta entrevista,
otra de las importantes preguntas que le quiero hacer en torno a que ya nos acercamos a las elecciones y las encuestas ya están empezando a generar ciertas especulaciones. Una de ellas, la más polémica, la más notoria en este caso, es las altas probabilidades que tiene Carlos Mesa de ser presidente. ¿Qué reacción le genera a Carlos Sánchez Berzaín esta gran posibilidad de que Carlos Mesa sea presidente? Yo vuelvo al principio. Este no es un problema de nombres. Este es un problema de institucionalidad democrática. En Bolivia sigue la dictadura. Que Catacora, Mesa o Yanine sea presidente o Camacho van a ser presidentes de la dictadura. No ha de haber cambiado nada y además van a ser presidentes de muy corto plazo porque la crisis se los va a comer. Si usted tiene un enemigo al que realmente odia, deséele que sea el próximo presidente de Bolivia en esas condiciones, porque no tiene ninguna posibilidad de gobernabilidad, no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en el poder, porque además de tener crisis económica, va a estar cercado por el poder legislativo de la dictadura, por la constitución y las leyes de la dictadura, por los jueces de la dictadura, por el Tribunal Constitucional de la dictadura, por el fiscal de la dictadura. O sea, ya le digo, si usted quiere mal a alguna persona, déle ese cargo. Pero lo peor es que independientemente de lo que le pase al individuo que llegue a esa posición, lo que le va a pasar a Bolivia es mucho más grave. Nadie está pensando en el pueblo boliviano. Hoy día estamos pensando si es presidente Pedro, Sancho o Martín, y el pueblo boliviano, y la crisis de salud que no está resuelta, y la crisis económica, y el sistema productivo que se ha caído, y la gente que ha dejado de trabajar por meses y ha perdido su capital, y la gente que está en situación de jubilación y no van a tener con qué pagarle su jubilación, y el hambre que se va a caer sobre Bolivia, y la inseguridad con el narcoestado, y las pandillas de matones manejadas por Evo Morales con su estructura criminal del trópico de Cochabamba y de otros lugares que el día que quieren bloquean el país y estrangulan a la población. Hay que empezar a pensar en el pueblo. Independientemente de lo que le pase a quien llegue a la presidencia, que va a ser un presidente más del sistema dictatorial de Evo Morales, hay que pensar en el pueblo. No va a resolver la crisis ni Catacora, ni Arce Catacora, ni Mesa, ni Yanine, ni Camacho, en las condiciones de mantener el sistema dictatorial. Ninguno va a resolver la crisis. Van a profundizar la crisis porque la crisis, además de ser de salud, económica y social, va a ser una crisis política. Ese es un gobierno que no tiene posibilidad de gobernar, no tiene capacidad de gobernabilidad porque no hay condiciones objetivas. Porque además el gobierno que salga o el presidente que salga ahí va a ser una minoría, va a ser un presidente elegido con un respaldo que va a girar entre el 20 y el 30 y poco por ciento en la primera vuelta, y eso es un muy alto nivel de ilegitimidad. Perfecto. Doctor, por favor, ahora, otra consulta muy importante. Según las características que se están presentando y que seguramente usted las conoce, lo que está pasando en Bolivia con las encuestas y todo eso, ¿cómo pronostica que va a estar confeccionado el Parlamento? Bueno, no hay que pronosticar nada. De acuerdo a los datos que usted maneja y que todo el mundo conoce, lo que hay que es preguntarse por qué se presentan esos datos. ¿Sabe por qué se presentan esos datos? Porque el diseño del Estado plurinacional, el diseño del Estado de la dictadura está hecho para eso. Está hecho para que el partido de Evo Morales, el MAS, que debería estar inhabilitado, con 30% de votos, tenga el 50% más del control, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Esa constitución está hecha para que un conjunto de gente que manipula la dictadura llegue sin necesidad de ninguna votación a tener curules en la Cámara de Diputados, porque usted tiene que recordar que hay una media docena de diputados que a título de poblaciones originarias, nadie va a votar por ellos, pero son diputados. Ese es un sistema fascista, corporativista, y ahí tiene diputados. Esos diputados, más los diputados que la dictadura haga bajo el sistema de desaparición del voto universal,
porque van a elegir un diputado en la zona del trópico de Cochabamba o en zonas rurales con 300 o 400 votos, y los bolivianos de las ciudades van a elegir un diputado con 250.000 o 300.000 votos, el mismo diputado. O sea, con el 30% de votos, Evo Morales y su partido van a tener más del 50% del control del Parlamento, de lo que llaman la Asamblea, y ya está. Con eso van a sostener los jueces que ya están designados, van a sostener el Tribunal Constitucional, van a sostener el fiscal o los fiscales, y van a sostener todo el sistema dictatorial. Y quien llegue a la presidencia, si es Arce Catacora, tiene la tarea de restituirle el poder a Evo Morales lo más pronto que pueda. Y si es uno de los opositores que yo estoy señalando como funcionales, que ojalá dejen la funcionalidad y cambien para defender al pueblo boliviano y a la República, va a ser un prisionero de palacio, porque va a ser, además de un gobierno de minoría, un gobierno de minoría en un sistema dictatorial, con todos los poderes del Estado copados en manos de la dictadura. Y esto no es una adivinanza, esto es la realidad objetiva. Yo no le estoy diciendo lo que creo que va a pasar, le estoy mostrando lo que pasa fundado en la Constitución y en las leyes de la dictadura, que mientras estén vigentes garantizan que el sistema de la dictadura va a detentar casi indefinidamente el poder. Y en eso yo quiero ver un periodista que se anime a denunciar al dictador, pues va a ir preso por los jueces de la dictadura. O un empresario que sostenga una opinión de prensa, su medio será liquidado por los medios de la dictadura, además del poder económico y del control del narcotráfico que tienen. ¿Y eso qué se llama? Se llama dictadura. O sea, lo primero que hay que hacer en Bolivia es recuperar la democracia, sincerar la política, pensar en el pueblo boliviano y dejarnos de esta vergonzosa mascarada que están llamando proceso electoral. Perfecto. Ahora sí, para finalizar esta entrevista y agradecerle muchísimo por su tiempo y su espacio aquí en Generando Criterio, doctor Sánchez Berzaín, por favor, ¿cuál sería la mejor propuesta que los bolivianos debemos hoy escuchar de los candidatos? Ojalá algún candidato ofrezca al pueblo boliviano llevar adelante el proceso de recuperación de la democracia. Y eso tiene solamente un compromiso: reconocer la vigencia de la República y de la Constitución de la República como primer acto de gobierno. Eso quiere decir que ese candidato le está diciendo a Bolivia: denme sus votos para que yo empiece el proceso de terminar con la dictadura. Ha salido el dictador, pero la dictadura está intacta, hay que acabar con la dictadura. Si votan por cualquiera del resto de la gente, lo que va a terminar pasando es que estamos sosteniendo la dictadura, queriendo o sin querer. Toda la gente que ha marchado, que ha bloqueado, que ha sacrificado su economía en octubre y noviembre del año pasado para que salga el dictador. Todas las amas de casa, los obreros, los trabajadores, los estudiantes, los miembros de la policía, las Fuerzas Armadas, que han logrado a través de un proceso de resistencia civil inédito, extraordinario, histórico, la salida del dictador, hoy día están siendo engañados, porque todo el sistema dictatorial, como lo he descrito, sigue intacto, y la elección está llevando a Bolivia a escoger entre el candidato de la dictadura o el peor es nada para sostener la dictadura, en una posición de minoría en la que va a ser además el preso, la presa del sistema dictatorial que nunca se ha de mover. ¿Y eso qué quiere decir para Bolivia? Quiere decir hambre, quiere decir crisis económica, quiere decir inseguridad ciudadana, quiere decir narcoestado que afecta a la salud de nuestros niños y jóvenes, quiere decir crisis social y confrontación, porque nos están llevando a la confrontación, quiere decir luchas regionales, quiere decir todo lo que no queremos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Berzaín. Un saludo afectuoso hasta Estados Unidos, donde usted ahí se encuentra. Gracias nuevamente hasta por luego, estar con buenas nosotros. tardes. Gracias.